Buenas tardes con todos. Sean muy bienvenidos a esta sesión de Explora la inteligencia artificial en oncología. Estamos muy contentos de que estén aquí y si nos pueden ir contando en el chat desde dónde se están conectando, de qué parte del Perú o qué parte del mundo se están conectando, si nos pueden ir también contando. Y vamos a dar inicio a esta sesión. A ver, no sé si alguno de ustedes también nos cuenta ahí. Bueno, damos la bienvenida a Darwin Quispe, que es el líder del Centro Nacional de Datos en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Bienvenido, Darwin. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, agradecerles a todos su participación en este evento. Bueno, quería hablar un poco en representación de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia y Consejo de Ministros. Quería agradecerles, en primer lugar, su participación en esta sesión de valor, Explora la inteligencia artificial en oncología. Como sabemos, ¿no? En los últimos años, las tecnologías de inteligencia artificial han ido revolucionando el campo de la medicina, ¿no? Estamos viendo avances significativos en la aplicación de los algoritmos de inteligencia artificial en las prácticas médicas. Así, de este modo, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta esencial en la atención sanitaria y no hay duda de que su impacto seguirá creciendo en el futuro. Entonces, la inteligencia artificial en la oncología busca mejorar la precisión y la eficiencia en aspectos clave como la prevención, la detección temprana, el diagnóstico y tratamiento, además de la previsión y estratificación del riesgo relacionado con el cáncer. Esta tecnología tiene el potencial de ayudar a los médicos en la atención de las necesidades clínicas de una manera más eficiente y precisa. La inteligencia artificial está desempeñando un papel cada vez más crucial en la detección temprana del cáncer. Esta tecnología aplica métodos radiológicos y patológicos en poblaciones de alto riesgo para detectar signos de cáncer en etapas tempranas. Esto significa un avance significativo en la lucha contra el cáncer, ya que la detección temprana puede marcar una gran diferencia entre las tasas de supervivencia y en la efectividad de los tratamientos. Desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital estamos trabajando en impulsar el uso efectivo de la inteligencia artificial. Es por eso que este año lanzamos el concurso titulado Reconocimiento Internacional en Datos Abiertos 2023 para las entidades públicas, con el objetivo de fomentar la publicación de datos abiertos por parte de las entidades públicas y garantizar su uso efectivo por parte de la ciudadanía. Es por ello que destacamos especialmente la participación del Fondo Intangible Solidario de Salud, FISAL, que se hizo merecedor del primer lugar en la categoría de Salud y Justicia. Este logro resalta el compromiso y el liderazgo de FISAL en la promoción de la transparencia y el acceso a la información en el sector salud. Como parte de la visión de la Política Nacional de Transformación Digital al 2030 y también como parte de la ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, nos complace anunciar el evento virtual Descubre el uso de la inteligencia artificial y el machine learning con el dataset de atenciones oncológicas de FISAL. Este taller práctico, basado en datos abiertos y realizado en alianza con el Fondo Intangible Solidario de Salud, FISAL, es un paso adelante en nuestro compromiso con la innovación digital del país. Desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital
seguiremos liderando estos esfuerzos y promoviendo la participación activa de la ciudadanía en la resolución de los problemas de interés nacional, así como también promovemos la colaboración interdisciplinaria y la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial, que como hemos visto, pueden marcar una gran diferencia en la lucha contra el cáncer y mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. Finalmente, en representación de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y del Secretario de Gobierno y Transformación Digital, el ingeniero Alain Dongo, queremos agradecer su participación y los invitamos a unirse en esta emocionante jornada de descubrimiento y aprendizaje en el campo de la inteligencia artificial en la medicina. Muchas gracias y estén bienvenidos. Muchas gracias, Darwin, por tus palabras. Y efectivamente, como comentaba Darwin, este evento es en alianza con FISAL, una institución que no solamente apoya a peruanos en bajos recursos para su tratamiento del cáncer, temas renales y también enfermedades raras. Y ellos han sido ganadores en la categoría de Salud y Justicia en el Reconocimiento Internacional de Datos Abiertos 2023, a quienes felicitamos y damos la bienvenida al jefe de FISAL, el doctor Ricardo Díaz Romero, y quien también nos va a brindar unas palabras. Bienvenido, Ricardo, te escuchamos. Muchas gracias, Alma, y mucho gusto de estar en contacto a través de esta gran iniciativa de la PCM con todos los convocados a este importantísimo evento. Mi nombre es Ricardo Díaz, soy médico y actualmente soy jefe del Fondo Intangible Solidario de Salud, el FISAL, que es una de las dos ejecutoras del Seguro Integral de Salud en el Perú, y que el FISAL cubre todas las enfermedades del alto costo que son priorizadas por el Estado, entre ellas el tema que nos convoca, el cáncer. Hay, como ustedes saben, muchos tipos de cáncer y el Estado ha determinado que FISAL financie la atención, el diagnóstico, el tratamiento de los 7 tipos de cáncer más frecuentes. Estos son el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, el linfoma y las leucemias. Estos 7 tipos de cáncer son cubiertos al 100% por FISAL e incluye todo el proceso desde el diagnóstico. Además de cáncer, FISAL cubre financieramente la atención de los peruanos afiliados al CIS y que pueden tener una enfermedad rara. En esta rango tenemos 546 enfermedades raras, las que son reconocidas en una resolución ministerial del Ministerio de Salud. Adicionalmente, también brindamos el servicio de diálisis a pacientes que han llegado a una insuficiencia renal crónica de grado 5 y que requieren que tengan sesiones de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Además, finalmente, cubrimos procesos y procedimientos de alto costo tales como los trasplantes, trasplante renal, trasplante hepático en niños que pesan menores de 40 kilos, o perdón, de 10 kilos, y también trasplante de médula ósea. El FISAL tiene estos servicios para sus asegurados en el Perú, pero de no haber oferta disponible, es capaz, como lo estamos haciendo, de transportar, trasladar a nuestros asegurados del FISAL a otros países con algunas instituciones prestadoras con las que tenemos convenio. Así hay varios niños que salen del país y regresan ya con médula trasplantada, y tenemos ahora adolescentes y adultos a los cuales hemos servido. En ese marco, FISAL
es una institución que apunta a estar cercana a nuestros asegurados. Para nosotros es una gran satisfacción el reconocimiento como ganadores en la premiación internacional de datos abiertos 2023, y quiero reconocer acá el trabajo conjunto de la PCM, el área que lidera Alma Vera, y nuestro FISAL, también en particular al equipo de FISAL, en la persona del ingeniero Jesús Marcos y su equipo de la Oficina de Tecnología de Información de FISAL, a quienes ya hemos felicitado, agasajado institucionalmente por este reconocimiento que efectivamente nos pone en el marco de el gobierno digital, en el marco de la Política Nacional de Transformación Digital, especialmente, entre otros, en el tema de la confianza digital. Si hay un elemento fundamental para el FISAL que trata estos tipos de enfermedades de alto costo, muy onerosas para las personas, si hay un elemento central es la confianza que nuestros asegurados deben tener en el FISAL para sentirse protegidos financieramente y que se sientan también acompañados en las prestaciones de las instituciones prestadoras que nosotros contratamos o hacemos un convenio para ellos. De tal modo que este reconocimiento, quiero informar, rendir cuentas a los ciudadanos presentes, que este reconocimiento se suma a un trabajo de acreditación. El FISAL ha obtenido hace un mes aproximadamente la certificación ISO 27001, que se refiere a contar con el funcionamiento de un sistema de gestión de la seguridad de la información. Esta es un reconocimiento internacional ISO que hace que FISAL sea la segunda institución pública en el sector salud de obtener esta certificación después del Instituto Nacional del Niño. Para el FISAL es importantísimo en la medida que manejamos bases de datos con los nombres y otros datos de nuestros asegurados, y por lo tanto tenemos que cautelar el derecho de la privacidad de los datos, así como también informo que el FISAL contrata con instituciones prestadoras de salud del campo privado, en clínicas, y tenemos contratos con ellos ante la imposibilidad de que los públicos tengan oferta suficiente para nuestros asegurados. Acudimos a esos contratos permitidos por la ley y que, por lo tanto, también manejamos data administrativa de esta asociación pública-privada que tiene que ver con la contratación, con la transferencia de dinero, con las valorizaciones, etcétera, de tal modo que esta acreditación en el ISO 27001 es sumamente importante para dar confianza a los proveedores y a los asegurados que el FISAL tiene un sistema de seguridad del manejo de la información, y al mismo tiempo nos pone en el escenario internacional, siendo una ISO, en la medida que contratamos también con IPRES internacionales para llevar nuestros asegurados a otros países. Quiero decir también que junto con esto, el FISAL acaba de recibir el premio ganador a las buenas prácticas de gestión pública otorgado por Ciudadanos al Día, en base a la experiencia justo que se denomina Cuidamos la Salud Renal mediante contrataciones eficientes. Ese es el contexto en el que se da esta reunión, y quiero agradecer y reconocer a la PCM en la medida que recientemente, la semana pasada, hemos concretado una alianza formal entre el FISAL y el área de la PCM para llevar adelante como un primer hito de muchos que puedan permitir
que los datos abiertos estén nutridos de la información con todas las cautelas que he señalado para que todos los ciudadanos, los asegurados, los académicos, los investigadores puedan tener disponible la información que es producida por una institución pública, pero que sobre todas las cosas, en el caso de este evento, va a servir para poder identificar patrones del cáncer. Quiero terminar diciéndoles que el cáncer está aumentando en el volumen de prestaciones, también está disminuyendo la edad en que las personas tienen cáncer, los costos están aumentando demasiado, el cáncer es tributario básicamente de medidas de prevención, por lo cual saludo a los ciudadanos presentes, en especial a las organizaciones de pacientes de diferentes cánceres que están escuchando y que en el pasado de hace semanas han usado los datos de datos abiertos que hemos colgado como base de datos. Dirigirme a ellos para ratificar y a todos los ciudadanos en mi calidad de jefe de la institución del alto costo, que el tema del cáncer y de los otros altos costos, pero especialmente del cáncer, puede prevenirse. Es importante dar un vistazo a la nutrición, a la hidratación, a el sueño correcto, a la actividad física, a reducir el consumo de comida procesada, del nivel de azúcar, en fin, de tratar de brindar los menos elementos posibles que condicionen que nuestras células se extrañen en nuestro propio organismo y terminen produciendo tumores y estos tipos de cáncer que hemos visto. Pero fundamentalmente en esta reunión se trata de incentivar a la ciudadanía que pueda usar los datos para poder interiorizar los patrones del cáncer y que pueda ser convertido en conductas saludables. Muchas gracias por este espacio. Felicito nuevamente a la PCM y vamos a estar siempre abiertos y dispuestos para colaborar con esta importantísima iniciativa en el marco de la Política Nacional de Transformación Digital del gobierno peruano. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Realmente lo que nos has contado es tremendo. Estamos con todas estas cifras, ¿no? Primero, resaltar la labor que viene haciendo FISAL de ayudar a más peruanos en cubrir este tipo de cáncer y tener estos últimos datos que nos has dado sumamente importantes, ¿no? Que a veces en el día a día, en la premura del trabajo, tal vez se nos ha ido, como por ejemplo tener una buena calidad de sueño, bajar el consumo de nuestro azúcar y en general tener una vida un poco más sana. Y de eso también se trata este evento, ¿no? Todos podemos ayudar en prevenir el tema del cáncer. Y este taller es Vamos a ayudar usando datos. Así que voy a mostrarles aquí de lo que va este evento y lo que vamos a hacer en este reto de el Explora la inteligencia artificial en oncología, un taller de datos abiertos y de Machine Learning. En esta primera parte les voy a contar de qué va este reto y luego vamos a tener una exposición para aprendiendo sobre el cáncer. Luego vamos a ir directo al taller y al final les voy a contar cómo pueden hacer para ganar su constancia. Entonces, este reto va dirigido a todas las personas mayores de edad, ya sean que residan en el Perú o en cualquier parte del mundo, y estamos buscando empoderar a los ciudadanos para que se involucren más en estos desafíos que tenemos en el Perú. Y como bien mencionaba el doctor Ricardo,
buscar estos patrones del cáncer usando datos abiertos. Este es el cronograma de este reto que estamos empezando el evento el día de hoy. Van a tener todos los que participen, yo les animo a que participen, exploren los datos. Hasta el 26 de noviembre van a tener tiempo para realizar el reto. No se preocupen, yo les voy a contar en qué consiste el reto. Luego vamos a hacer una validación, vamos a tener una semana de validación de estos retos, de que lo hayan utilizado el dataset de atenciones oncológicas de FISAL, etcétera. Y luego ustedes van a ganar sus constancias. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Revisar el dataset de FISAL, analizar la información, identificar un hallazgo, publicarlo en sus redes sociales y llenar un formulario que va a estar colgado en una página web de este evento. Entonces, ahora sí, voy a presentarles a ustedes porque es muy importante cuando nosotros empezamos a utilizar datos y hacer un ejercicio de ciencia de datos e inteligencia artificial, primero tenemos que entender bien el problema. Para eso hemos invitado a la licenciada Flor Mirabal Veravendi. Ella es licenciada en enfermería por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Tiene una segunda especialidad de enfermería oncológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es enfermera educadora en oncología pediátrica por Youth Children's Research Hospital. 10 años de experiencia en oncología, 7 años como enfermera en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Perú y actualmente trabaja en el área de cobertura de prestaciones de alto costo oncológico de ICOE FISAL. Te damos la cordial bienvenida, Flor, y te escuchamos. Buenas tardes con todos. Voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes con todos. Como ya me mencionaron, y mi nombre es Flor Mirabal, soy de profesión enfermera, soy especialista en cuidados oncológicos. Actualmente me desempeño como analista de cobertura de prestaciones de alto costo en FISAL. El día de hoy se me ha brindado la tarea de poder explicarles un poquito más acerca de lo que es la oncología. Como ya lo mencionaron las personas anteriores a mí, el tema de la oncología es un tema importante a nivel de la población, tanto de Perú y de manera mundial, ya que actualmente hay un incremento de estos casos y sobre todo que hay una posibilidad de que podamos prevenir este tipo de enfermedades. Entonces, a manera de introducción vamos a hablar de lo que es el cáncer como problema de salud pública, ¿no? Nos da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos informa de que hay una estimación de que aproximadamente en los siguientes años va a haber 20 millones de casos nuevos de cáncer a nivel mundial, de los cuales lamentablemente casi la mitad, el 8.8 millones de personas van a fallecer a causa de este grupo de enfermedades. Y de esa cantidad de nuevos casos, 60% van a estar ubicados en América Central, América del Sur, en África y Asia, que son continentes que tienen lo que son países de recursos limitados, sobre todo en el sector de salud. Entonces, esto hace de que sea una problemática ya que va a causar una gran cantidad de funciones, de pérdidas de integrantes de familias, así como también años de vida saludable perdidos, de años de vida de personas saludables que pueden contribuir a la sociedad perdidos por enfermedades que se pueden prevenir. El cáncer o el grupo de enfermedades llamadas cáncer van a afectar no solamente a la población adulta, también a población pediátrica, a adultos mayores. No hay diferencia con respecto a que una de estas poblaciones pueda ser afectada. Lo que sí se difiere es con respecto al comportamiento o al origen del cáncer. Normalmente en los adultos se va a dar por conductas relacionadas a malos hábitos, ya sea por consumo inadecuado de alimentos que tengan alto contenido en grasa, por utilizar sustancias dañinas para la salud como el cigarrillo, el alcohol, así como también la no actividad física que podríamos
no desarrollar durante nuestro día a día, hace de que todos estos hábitos nocivos puedan alterar las células en nuestro organismo y por tanto producir cáncer. Esto difiere el cáncer en niños, ya que en los niños muchas veces el cáncer se da de manera espontánea, incluso se da durante el nacimiento o se diagnostica antes del nacimiento, porque se da de manera espontánea, que en realidad no hay estudios que nos puedan determinar por qué es que el cáncer se da en los niños, ¿no? Pero en los adultos nosotros tenemos la capacidad de poder prevenir esta enfermedad mejorando nuestros hábitos, mejorando nuestros estilos de vida. Muchos de los casos de cáncer se pueden curar si se detectan a tiempo. Justamente está el tema de la prevención. Nosotros generar una cultura de prevención como país, como familia, para justamente disminuir estos casos de cáncer. El cáncer en el Perú está posicionado como el cuarto tipo o la cuarta causa de muerte a nivel nacional, por debajo de enfermedades infecciosas y parasitarias. El cáncer se ubica en los primeros lugares a nivel mundial, pero en el Perú se ubica en el cuarto lugar debido a que nosotros todavía lidiamos con enfermedades infecciosas como las parasitosis o enfermedades estacionales propias de la infancia, lo cual hace de que el cáncer se ubique en la cuarta posición. Algo que también nos caracteriza a diferencia de otros países es que nosotros somos un país de cáncer avanzado, que se refiere que la mayoría de nuestros pacientes lamentablemente son diagnosticados en estadios avanzados. Ya los vamos a hablar más adelante con respecto a los estadios, pero normalmente son estadios 3 o estadios 4, en donde obviamente el tratamiento no va a ser de manera más eficiente porque ya hay la enfermedad a veces ha atacado otros órganos y esto hace mucho más difícil su curación y asimismo también conlleva un mayor gasto a nivel de salud que puede ser financiado o a veces incluso tiene que ser financiado por el mismo familiar o el mismo paciente. Hay estimaciones que nos refieren que hay una proyección de que el cáncer en el Perú sigue incrementando. Para el 2024, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer refiere de que para el 2040 va a haber 125.164 nuevos casos de cáncer en todos los grupos etarios. Entonces, esto quiere decir que es un problema que está aumentando. También probablemente aumente porque ahora, a diferencia de años anteriores, hay una mayor capacidad de diagnóstico. Antes, de repente, las personas fallecían en casa y no se sabía cuál era la razón, pero ahora hay un poco más de apertura para que la población pueda ir a los establecimientos de salud y por lo tanto se pueda hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, hay que justamente sensibilizarnos con respecto al cáncer, de repente derrumbar esos mitos, conocer un poco más, buscar información de parte de nosotros de cómo podemos cambiar esta situación y esta realidad a nivel nacional. Para eso ahora vamos a hablar de conceptos básicos para que ustedes se puedan familiarizar en este tema del cáncer y les pueda servir de ayuda para hacer lo que es la búsqueda de datos. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es un conjunto de enfermedades que pueden originarse en cualquier parte de nuestro organismo. Todo nuestro organismo está compuesto por células y estas células se transforman en células malignas, produciendo la acumulación excesiva y produciendo lo que es un tumor en la mayoría de casos. O en el caso de las leucemias o los linfomas, hacen de que estas células se vuelvan malignas y produce toda esta sintomatología propia del cáncer, ¿no? ¿Cuáles son los otros términos por los cuales debemos conocer al cáncer? El tumor maligno, o también se puede llamar neoplasia. Neo es nuevo y plasia es crecimiento, es un nuevo crecimiento. El cáncer es importante identificar que no es una infección ni tampoco es contagioso, porque a veces hay ideas en las que no, mi familiar tiene cáncer, no me voy a acercar porque de repente yo lo puedo tener. Hay que erradicar esa idea, el cáncer no es infeccioso, así es que no se puede contagiar. Aquí hay una diapositiva en donde quiero presentarles cómo es que se origina el cáncer, ¿no? Como les mencionaba, nuestro cuerpo está constituido de billones de células. Todas las células que componen nuestro organismo, componen los tejidos, los órganos, los cuales están en constante reproducción. Por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos un corte, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro organismo trata de remediar ese corte a través de la reproducción de estas células para mejorar, ¿no? Igualmente, cuando estamos en constante crecimiento, las células se están multiplicando constantemente. Ese es el proceso normal. Una célula que nace,
crece, se desarrolla y luego muere. ¿Qué pasa con el cáncer? Que durante este proceso de multiplicación celular hay una alteración de su estructura, que puede ser de manera espontánea, como en el cáncer de los niños, que no sabemos exactamente por qué, es que esta célula normal pasó a ser una célula maligna, o puede ser también por otros factores como daños del organismo, daños constantes, porque el cáncer, recordemos, no es una enfermedad aguda, es una enfermedad crónica. Quiere decir que el cáncer no aparece de un momento a otro, no es que hoy día estuve bien y mañana ya tengo cáncer. Normalmente se debe a una exposición prolongada de nuestro organismo a agentes infecciosos, agentes dañinos que producen una inflamación constante y esto hace que las células cambien su apariencia de sana a volverse una célula maligna. También hay otro factor por los cuales estas células pueden cambiar en sus características y funcionalidad, que es la herencia, ¿no? Hay un porcentaje que son cánceres que son hereditarios, que quiere decir que de familia en familia se van a ir transmitiendo. Cuando hay este cambio en esta célula se va a ir incrementando y va a empezar a aumentar y acumularse con estas características malignas y es cuando va a formar, como se ve en la imagen, una tumoración, ¿no? Y eso es lo que le llamamos cáncer, un tumor maligno, una neoplasia que va a causar todos esos síntomas malos que van a tener en el organismo por esta acumulación de células malignas. ¿Cuáles son los tipos de cáncer que existen? Como les mencionaba, pueden aparecer en cualquier parte del organismo, por lo tanto, van a estar en cualquier parte de nuestro cuerpo y van a tener el nombre de acuerdo a la ubicación. Puede ser cáncer de esófago, cáncer de laringe, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de vejiga. En cualquier ubicación que tenga es el nombre que se le va a brindar, ¿no? En el caso de las leucemias y en el caso de los linfomas, en la leucemia se da porque las células malignas eh, se constituyen en las células sanguíneas y en el linfoma se constituyen en las células del sistema linfático. ¿Cuáles son los principales, de toda esta amplia variedad de tipos, cuáles son los principales en el mundo? Principalmente está el cáncer de seno, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, el cáncer de colonorrectal, el de cuello uterino. Y con respecto a lo que es el Perú, tenemos el cáncer de próstata, el cáncer de seno, el cáncer de cuello uterino, de estómago y colonorrectal. Entonces, ¿por qué es importante saber cuáles son los tipos de cáncer en nuestro país? Porque de acuerdo a eso nosotros vamos a priorizar y vamos a tener también las políticas públicas de acuerdo a los principales tipos de cáncer que están afectando a nuestra población peruana, ¿no? Como ya lo mencionó el doctor Díaz, en FISAL se cobertura los principales tipos de cáncer y eso permite de que se pueda dar una lucha contra estas enfermedades que producen y que causan la vida pueden causar un daño como la pérdida de la vida de las personas, ¿no? ¿Cuáles son los estadios? ¿No? Ya hablamos de los tipos, ahora vamos a hablar de los estadios. ¿Cuáles son los estadios? Principalmente son 4. Estos son diferentes dependiendo del tipo de cáncer que existan, pero normalmente el estadio 1 es cuando el estadio 0 es porque no hay cáncer o hay una lesión maligna, hay una lesión, hay un cambio en la estructura del tejido, pero no hay cáncer, como por ejemplo las lesiones premalignas que pueden existir en el intestino, en el útero. En la etapa 1 es cuando ya hay una tumoración pequeña, pero solo está adherida a esa parte del tejido del órgano. No hay diseminación hacia otras partes. En el estadio 2, igualmente hay una tumoración de un tamaño un poco mayor, pero no hay diseminación hacia otras partes o puede haber solamente diseminación a través de los ganglios linfáticos, pero no ha habido traslado de la enfermedad hacia otras partes del cuerpo. En la etapa 3, tenemos que la tumoración es un poco más grande y en este caso, en la etapa 3, ya ha irradiado la enfermedad hacia los ganglios linfáticos que están en el cuerpo y hay un gran riesgo de que pueda ser trasladado a otra parte del organismo. En la etapa 4, la tumoración es ampliamente extendida, como pueden visualizar ahí, lo cual hace de que la probabilidad de que en esta etapa ya haya metástasis, que es lo que conocemos cuando la enfermedad va hacia otras partes del organismo. Por ejemplo, si el cáncer estaba en la mama, de pronto es una masa tan grande que
ido por torrente sanguíneo, por las venas, y sí ha ido el cáncer hacia otra parte, como por ejemplo puede ser el pulmón. Y esto hace de que sea un poco más complejo tratarlo, ya que no solamente es tratar la tumoración in situ o la tumoración que está localizada ahí, sino que también tiene otra localización. Entonces es más complejo tratarlo. A esta capacidad del tumor de migrar o de ir hacia otras zonas fuera de donde se originó, se llama metástasis. Como les mencioné anteriormente, el Perú es un país de cáncer avanzado. Quiere decir que el 70% de los casos que se han diagnosticado están en estadios avanzados, lo cual hace difícil su tratamiento. Y eso está relacionado con este pequeño cuadro en donde mencionan, según el INEI, datos del INEI, que solamente menos del 20%, el 18.9% de las personas de 40 a 60 años se han realizado chequeos para descartar el cáncer. Quiere decir que hay un 80% de la población peruana que no se ha hecho los chequeos anuales recomendados para detectar tempranamente el cáncer. Los primeros, el cáncer en las primeras etapas no da señales, no da signos, por lo cual es difícil diagnosticar si es que no presenta síntomas, si es que nosotros no vamos a nuestros chequeos anuales para que nos puedan hacer los exámenes correspondientes para encontrar el cáncer en estas etapas, en estas primeras etapas, ¿no? ¿Cuáles son los factores que pueden producir el cáncer? Ya lo mencioné anteriormente, ¿no? Hay factores que van a estar relacionados con la aparición del cáncer, los cuales hay una constante una constante inflamación en el organismo, por lo cual va a producirse el cáncer. Pero hay factores que pueden ser modificados, como hay factores que no pueden ser modificados. Dentro de los factores que no pueden ser modificados, que no se puede hacer mucho en relación a estos, son principalmente la herencia, por ejemplo. Si hay un tipo de alteración del gen en nuestra familia, no vamos a poder erradicar eso, pero sí podemos controlar. O sea, si sé que en mi familia hay un riesgo alto de cáncer, obviamente mis chequeos van a ser mucho más tempranos. De repente ya no a los 40 años, pero desde antes tengo que estar haciendo mis chequeos porque hay un riesgo alto de que yo pueda presentar ese tipo de cáncer que ha estado en mi familia. Pero es un factor que yo no puedo modificar. ¿Cuál es el porcentaje de estos cánceres que pueden ser hereditarios? De 5 a 10%. Con respecto a otro factor no modificable es la raza. Hay razas que son más susceptibles a presentar cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama. Las mujeres de tez blanca son más propensas a presentar el cáncer de mama, mientras que en los hombres el cáncer de próstata es mucho más propensa a la raza negra a comparación de la raza blanca. Tampoco podemos cambiar nuestra raza, por lo tanto es un factor que no podemos modificar. Con respecto a lo que es la edad, el cáncer, como les mencioné, es una enfermedad crónica, no es una enfermedad aguda, o sea, quiere decir que se va a dar conforme avance los años. Entonces, el envejecimiento está relacionado a la aparición del cáncer. Mientras uno más edad tiene, mayor riesgo de presentar cáncer. Por lo cual también el diagnóstico normalmente se da en personas de 40 a 60 años. Por lo cual, lo que son las intervenciones, las estrategias de prevención de cáncer normalmente se dan en esta edad, ¿no? Se les informa de que deben de hacerse sus chequeos anuales a partir de los 40 años. ¿Y cuáles son los otros factores que sí podemos modificar, que sí dependen de nosotros para poder cambiar y disminuir nuestro riesgo de cáncer? Están los estilos de vida, como les mencionaba, la alimentación, el no exponernos a sustancias que puedan ser nocivas para nuestra salud, evitar infectarnos con microorganismos que están relacionados estrechamente a la aparición de cáncer. También dejar de utilizar o no utilizar o evitar utilizar lo que son sustancias nocivas como el alcohol, el cigarrillo, que sabemos que están relacionadas con muchos tipos de cáncer, y la exposición prolongada al sol. Los factores de riesgo modificables, aquí ya los vamos a mencionar más detalladamente. La infección, por ejemplo, por el Helicobacter pylori, que es una bacteria que podemos encontrar en el agua sucia, en los alimentos mal lavados, puede causar cáncer de estómago, puede causar cáncer de esófago, de intestino,
por lo cual es importante tener las medidas de higiene adecuadas para evitar justamente contagiarnos con esta bacteria. Y si es que se diese el contagio, recibir ayuda o recibir tratamiento médico para erradicarla o por lo menos para controlarla y evitar de que se pueda dar el cáncer en esta área de nuestro cuerpo. La infección por el virus del papiloma humano, que también es bastante conocido, sobre todo en las mujeres, está directamente relacionada con el cáncer de cuello uterino. Este se da por contagio sexual. Quiere decir que debemos tener una responsabilidad con respecto a la actividad sexual que mantengamos para justamente evitar que podamos contagiarnos. Igualmente, si es que se da el contagio, se puede controlar con chequeos continuos para evitar que llegue a desarrollarse un cáncer de cuello uterino. La exposición prolongada a rayos solares. Nosotros como Perú somos desde el 2016 nos catalogaron que somos el primer lugar de radiación más alta a nivel mundial. Quiere decir que esto sumado a la contaminación propia y al daño de lo que es la capa de ozono hace de que nuestra exposición o nuestro riesgo a cáncer de piel sea alto. Estadísticamente hablando, los últimos años se han incrementado también los casos de cáncer y como mencionó el doctor Díaz, cada vez la edad de diagnóstico de cáncer es más temprana. Antes el cáncer de piel normalmente se encontraba a los 60 años. Actualmente ya hay pacientes que están en edades más tempranas porque probablemente nuestra exposición a estos rayos dañinos también ha sido más tempranamente, ¿no? A veces a la playa llevamos a los niños sin protección adecuada, sin utilizar un factor de protección solar adecuado y permitimos que estos se expongan y paulatinamente esta exposición va a ir acumulándose y el daño va a evidenciarse en un cáncer de piel más adelante. También tenemos el consumo elevado de alcohol, que está relacionado al cáncer de boca, esófago, laringe, colon. La utilización del tabaco, de los cigarrillos, está relacionada a 17 tipos de cáncer desde la boca hasta el colon, hasta el recto. Entonces, es algo que está conocido, pero sin embargo, seguimos incidiendo en esas conductas no adecuadas para nuestra salud. También tenemos la exposición a sustancias tóxicas. Esto a veces se da cuando son enfermedades ocupacionales. Quiere decir que, por ejemplo, trabajan en fábricas y no hay una protección adecuada y pueden producir lo que es un cáncer de pulmón, cáncer de piel. Y la obesidad y el sobrepeso que está directamente relacionada también a cánceres como el tipo de cáncer de mama, de colon, de recto. Cada día hay estudios en donde dice que cada día nosotros como América del Sur, América, países de repente con menor desarrollo económico, estamos teniendo prácticas muy occidentales en donde cada día se hace menos ejercicio físico, ¿no? La tecnología también permite de que todo sea un poco más fácil y eso hace de que nosotros como personas también nos practiquemos menos actividad física. No haya la necesidad de practicar actividad física. Y la alimentación inadecuada que está directamente relacionada con el cáncer de estómago y del recto. Aquí hay unas pequeñas estadísticas que, por ejemplo, nos dice de que en la población peruana, al menos el 62% de la población consumió alcohol los últimos 12 meses o el último año. También nos dice de que dentro de la población mayores de 15 años a más han consumido 4 cigarrillos al día. Que nosotros, con respecto a la obesidad, tenemos casi 26% de personas que presentan obesidad. Todos estos son factores de riesgos directamente de la población que probablemente de aquí a unos años vaya a desarrollar cáncer. Con respecto a actividades como el consumo de 5 porciones al menos, que es lo señalado por nutrición de que debemos de alimentarnos con 5 frutas o verduras durante el día, solamente el 10% de la población lo realiza. Quiere decir que hay un 90% de que no está consumiendo frutas. Entonces son conductas que nosotros podemos cambiar, podemos modificar y sobre todo dentro de los ámbitos o núcleos familiares tratar de incentivar a la población infantil a que mejore sus hábitos de alimentación, mejore sus hábitos de conducta sexual y eso permita de que nuestros cánceres también disminuyan y disminuyan las muertes por cáncer. En la actualidad se sabe que 30-50% de toda esta cantidad de cánceres puede disminuirse si es que prevenimos estas conductas. ¿Cómo los vamos a prevenir o cómo vamos a actuar? Así como hay factores de riesgo, también tenemos factores protectores, ¿no? ¿Cuáles son los factores protectores? Los factores que nos van a proteger de que nosotros no presentemos cáncer, tenemos a consumir alimento adecuado, consumir agua segura, agua limpia, agua hervida,
realizar actividad física, al menos 30 minutos recomiendan que tengamos que realizar actividad física en casa o fuera de casa, protegernos de los rayos ultravioletas y la vacunación. Como les mencioné, las infecciones están relacionadas al desarrollo de cáncer, por lo tanto, si hay infecciones que pueden ser prevenidas a través de la vacunación, como por ejemplo el VPH, el virus de la hepatitis, que está relacionada con cáncer del hígado, son prevenibles a través de la vacunación, mientras se realiza la vacunación de manera adecuada. También se deben de evitar comportamientos de riesgo, como por ejemplo tener varias parejas sexuales, porque esto incrementa nuestro riesgo de que podamos contraer el virus del papiloma humano. Se dice que el 20% de la población peruana femenina está contagiada con el virus del papiloma humano. Y probablemente a veces el contagio se da por las amplias parejas sexuales que pueden tener y sobre todo porque los hombres no presentan sintomatología y a veces pueden ser portadores silenciosos. Realizar lo que son los chequeos preventivos también. Es muy importante que una vez al año nos hagamos los chequeos preventivos porque como les mencioné, los cánceres en las primeras etapas, que son más fáciles de tratar y de curar, no presentan síntomas. Entonces, si es que nosotros no acudimos a un médico especialista que nos pueda descartar y que nos haga las pruebas requeridas para poder descartarlo, probablemente vamos a ir cuando tengamos los síntomas, que puede ser un poco más difícil de curar este tipo de patología, ¿no? La vacunación, como les mencioné, existen dos vacunas, la vacuna de la hepatitis B y la vacuna del virus del VPH, que se da dentro del calendario de vacunación peruano. Y también si es que normalmente se da en etapas de adolescentes o en niños, si desea, una persona ya mayor puede aplicársela la vacuna contra el virus del papiloma humano, pero siempre previa evaluación de parte del personal de salud. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos estos factores de riesgo, que modificables o no modificables? Lo que tenemos que hacer es principalmente detectarlo tempranamente, ¿no? ¿Cómo lo detectamos? Yendo a nuestro chequeo. Existen varias pruebas para diagnosticar el cáncer. En estadios tempranos está el Papa Nicolau, que normalmente es para descartar lo que es el cuello uterino, que lo podemos hacer en cualquier puesto de salud. Si es que tienen CISES de cobertura gratuita, normalmente es para mujeres de inicio de las relaciones sexuales de 25 a 60 años de edad. También con respecto al cáncer de mama está el examen clínico de mamas en las mujeres de 30 a 65 años de edad, la mamografía, que igualmente se da en personas de 40 a 60 años de edad. Con respecto a la detección de cáncer de estómago, tenemos a la endoscopía, que se hace de entre la edad de 40 a 60 años. Con respecto al cáncer de próstata, está el tacto rectal y el análisis de sangre a través del antígeno de PSA, ¿no? Que esto se desarrolla principalmente en personas de más de 40 años, en los hombres de más de 40 años. Aquí también tenemos datos estadísticos que nos mencionan que no tenemos conductas de prevención, no realizamos lo que es el examen clínico, solamente el 10% de las mujeres de 30 a 60 años se ha realizado el examen clínico de mama, quiere decir casi un 10%, un 90% nunca se ha realizado este examen clínico de mamas, así como también el examen del Papa Nicolau. Hay casi un 50% que se realiza el Papa Nicolau de manera periódica, que debe ser anual, y hay la mitad de la población que no se realiza este examen. Nosotros somos uno de los países que más cáncer de cuello uterino tenemos en comparación de repente a países dentro de Europa o en América del Norte. ¿Dónde realizamos estos chequeos preventivos? Dependiendo del seguro con el que se cuenta, existen varios hospitales a nivel de salud de MINSA en donde brindan estas actividades preventivas, en donde se puede acudir a un establecimiento, a un hospital para que puedan hacer los chequeos necesarios dependiendo de la edad y dependiendo del riesgo. De todas maneras, hay una línea informativa del Ministerio de Salud que está ahí en la pantalla, en la cual pueden comunicarse para ver a dónde pueden acudir a hacerse estos chequeos. Una vez que de repente pasan la consulta y lamentablemente se le diagnostica cáncer, ¿cuáles son los tratamientos que se deben realizar? Solo para mencionarlos y que tengan conocimiento, principalmente existen 4 tipos de tratamiento. Está la radioterapia, que es la aplicación de unas ondas para disminuir la masa tumoral, para disminuir el tumor. Está la quimioterapia, que es el pilar fundamental del tratamiento en estos pacientes.
en el cual va a tratar de disminuir también la masa tumoral, las células malignas en el organismo para tratar de erradicar la enfermedad. La cirugía, consiste en extraer esta masa tumoral. Entonces, estos tipos de tratamiento pueden ser combinados también. Un paciente puede recibir radioterapia, como puede recibir quimioterapia o puede realizarse la cirugía. Son tratamientos que se van a ir viendo conforme vaya la evolución del paciente. Son tratamientos de alto costo, por lo cual muchas veces estos pacientes requieren de un seguro que les pueda dar soporte a estos tratamientos y asimismo también a los efectos que puedan causar a largo plazo. Y el trasplante de médula ósea es uno de ellos, ¿no? El trasplante de médula ósea que se da principalmente en enfermedades como la leucemia, los linfomas. Ya para finalizar, con respecto a la parte de conceptos básicos, es importante que eliminemos algunas ideas erróneas que tenemos sobre el cáncer, ¿no? Ya mencionamos que el cáncer no es contagioso, el cáncer sí tiene cura, porque también es una idea que a veces dicen, no, todas las personas que conocen cáncer no se han salvado, y no, muchas personas vencen el cáncer. El cáncer tiene cura, pero tiene mayor tasa de curación mientras sea diagnosticada en las primeras etapas de la enfermedad, ya que esto permite de que también el organismo pueda combatirlo de manera adecuada y los efectos tampoco no sean tan nocivos para la salud. Y otra idea que también muchas veces se escucha, sobre todo en los niños, dice un golpe ha causado el cáncer, no se cayó y le dio cáncer. Como ya hemos mencionado, el cáncer se desarrolla de manera progresiva por hábitos nocivos. Quiere decir que esta idea no es correcta. También, si es que no tengo familiares con cáncer, no voy a presentar cáncer. Ya hemos mencionado que los cánceres hereditarios o cáncer de familia son un 5 a 10%. Quiere decir que hay otro 90% que no son cánceres hereditarios. Quiere decir que son cánceres que los puedo producir o los puedo tener por no tener hábitos adecuados de vida. Y también que el cáncer solo se presenta en personas de bajos recursos, ¿no? Sabemos que el cáncer da en todos los estratos sociales, da para todas las edades, como mencioné, desde los niños hasta los adultos mayores. Con respecto a las IPRES oncológicas con cobertura FISAL, hay algunos datos que hemos recopilado de acuerdo a la data que manejamos, y es que dentro de los servicios o de los hospitales de las IPRES hospitales que brindan servicios oncológicos en Lima y en Callao afiliados al CIS, vamos a evidenciar que la principal hospital que brinda estos servicios son el INEN, que de repente muchos lo conocen, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, seguidas por el Hospital Cayetano Heredia, el Hospital María Auxiliadora, el Hospital Santa Rosa. Estos son IPRES que brindan servicios a los pacientes oncológicos, así como también vemos por regiones de Lima Metropolitana, vemos cuáles son los principales distritos donde se encuentran los pacientes que reciben este tipo de tratamientos, ¿no? Tenemos que el Surquillo es el que tiene mayor tasa de atenciones debido a que aquí se encuentra el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, seguidos por Lima Metropolitana, así como San Martín de Porres también, porque ahí se encuentra el Hospital Cayetano Heredia. Con respecto a las atenciones, aquí podemos ver que hay una proporción mayor con respecto a las mujeres que se atienden o que reciben atención de estos servicios, cuando en realidad la proporción de hombres y mujeres no es tan diferente con respecto a que presenten cáncer, pero aquí más que todo es las personas que reciben el tratamiento, probablemente porque hay un mayor número de mujeres que va en búsqueda de asistencia en estos servicios de salud. Con respecto a los principales tipos de cáncer que se atienden en estas IPRES o en estos hospitales, podemos ver que igual en la estadística, en la primera parte de la estadística donde veíamos de que el cáncer de mama es el principal tipo de cáncer, aquí también se puede evidenciar que el cáncer de mama tiene un 37%, seguido por el cáncer de cuello uterino el 18% y el cáncer como leucemia o el cáncer de próstata el 9%. Que más o menos va relacionada a los primeros tipos de cáncer o los principales tipos de cáncer que hay a nivel nacional. Aquí tenemos una data también que nos informa que aparte de Lima hay otros departamentos que también brindan atención oncológica, como son Arequipa, La Libertad, que encabeza esta lista, seguido por Arequipa y Lambayeque, ¿no? Lo que se busca justamente es como ministerio que se pueda descentralizar
las atenciones, que no solamente sean necesario venir a Lima para realizar la atención o para hacer un chequeo preventivo, ¿no? Que todas las regiones puedan estar equiparadas de manera adecuada para que la accesibilidad también a estos servicios sea mucho más fácil de parte de la población. Con respecto a las conclusiones, más que todo para finalizar, es que como mencioné, la incidencia del cáncer está en aumento y requiere que nosotros tomemos las medidas adecuadas para poder disminuir esta realidad. Porque en algún momento hemos conocido a alguien que ha padecido esta enfermedad. En algún momento, de repente, tuvimos un familiar que padece esta enfermedad y es importante que tomemos conciencia a través de la prevención y podamos generar grandes cambios en torno a la salud de la población peruana. Y esto sumado sobre todo a lo que son los hábitos que podemos prevenir. Si podemos prevenir este tipo de enfermedades, ¿por qué no hacerlo si va a tener un cambio positivo en nuestras vidas? Y para finalizar con esta frase, que el cáncer no distingue, distínguelo tú. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. No nos queda mucho tiempo para preguntas. Me gustaría hacerte una, pero antes comentarles a todos los que nos están viendo, por favor, si pudieran llenar la encuesta, queremos conocer su opinión sobre qué temas les gustaría también ver. Por favor, si pudieran poner el enlace de la encuesta tanto en las redes sociales como en el chat del Zoom. Quería hacerte una pregunta, Flor, sobre todo sobre este cáncer top número 1 en el Perú, que tiene que ver con el cáncer de mama, ¿no? ¿Esto a qué se debería? ¿Qué tanto ha llegado a conocerse a través de la ciencia, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Es porque si eres mamá, ¿no? Tienes hijos, entonces tienes menos probabilidad de que te dé cáncer, o si das de lactar, hasta qué edad deberían dar de lactar los niños, o sea, cuéntanos un poquito hasta dónde ha avanzado la ciencia en este aspecto. No. Flor, me Sí, parece que, sí, ¿sí? te escucho. ¿Escuchaste la pregunta? No, si me lo puedes repetir de nuevo, por favor. Sí, te decía de que este cáncer que es el número 1 en el Perú, tiene que ver con el cáncer de mama. ¿Qué tanto conocimiento hay en la ciencia sobre, por ejemplo, si soy mamá o si doy de lactar a mi hijo, entonces, si uso, ¿no? Si uso en este caso las glándulas mamarias, entonces como mujer me protejo del cáncer de mama, es porque tenga hijos, es porque doy de lactar, porque hay mamás que pues deciden no dar de lactar a sus hijos también, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco de esto. Sí, sí, en realidad la lactancia materna es uno de los factores protectores, así como la alimentación saludable, como el ejercicio físico. La lactancia materna de las mujeres es un factor protector. ¿Por qué? Porque al dar de lactar, los estrógenos, las hormonas disminuyen. Y por lo tanto, así como por ejemplo dicen, cuando uno está dando de lactar no puede quedar embarazada, porque obviamente hay una supresión hormonal, hay una supresión, una disminución de las hormonas. Entonces, esta disminución de hormonas por este periodo que yo doy de lactar hace de que mi disminución, mi exposición a estas hormonas, las cuales pueden estar relacionadas a producción de cáncer, disminuya. O sea, si yo le doy de lactar a mi niño 6 meses, ya esos 6 meses estoy protegida de esas hormonas que pueden ser nocivas, ¿no? Porque normalmente durante el periodo de gestación, de lactancia, estas hormonas están elevadas justamente por el proceso mismo de la maternidad. Entonces, durante este tiempo que la mamá debe de lactar, está protegida de que estas hormonas actúen sobre esta glándula mamaria y por lo tanto disminuye su riesgo. Así que es un factor protector del cáncer de mama. Buenísimo. Y cuéntame un poco, y de alguna manera la lactancia materna sabemos de que em, pues protege a los niños como que para que formen un buen estómago, una cosa así, ¿no? De alguna manera la lactancia materna también protegería a los niños.
Sí, en realidad hay incluso un estudio, bueno, hay varios estudios internacionales, pero en particular hay uno peruano, en el cual asocia la lactancia materna como también un factor protector de la leucemia, que es el principal tipo de cáncer en los niños. De la población total de los niños con cáncer, la leucemia es más del 50%, o sea, la población pediátrica que le da cáncer normalmente le da leucemia. Y la lactancia materna está estrechamente relacionada a que disminuye justamente este riesgo de que los niños puedan presentar leucemia, ¿no? Entonces, la lactancia, tanto para los niños como para la mamá que da de lactar, es un factor protector en estos dos tipos de cáncer, ¿no? Que tiene una gran cantidad, como lo mencionaste. O sea, el cáncer de mama está en todo el mundo, todos los países, está dentro de los primeros tipos de cáncer. E igualmente la leucemia en cáncer infantil es el primer tipo de cáncer infantil a nivel mundial. Entonces, por ambas partes, el que se sensibilice también sobre este tema y que se pueda promover la lactancia materna es muy bueno como factor protector. Y dime solamente por curiosidad, porque soy mamá, ¿no? Tengo una bebé de 2 años, continúo yo con mi lactancia materna, pero ¿hay alguna edad como para decir hasta al año le tienes que dar de lactar, como para formar esta protección para la lactancia, prevenir este tema del cáncer en los niños? O sea, esto me parece súper revelador, ¿no? Porque siempre sabíamos que las mujeres nos protegíamos, pero no sabía ese tema de que los niños, los hijos, los bebés también se pueden proteger con esto, con la lactancia. Ah, sí, sí, justamente edad en sí dice los primeros 6 meses, que es lo recomendado, ¿no? Es lo que normalmente se estandariza. Los 6 meses hay que sí o sí darle de lactar al bebé, ¿no? Pero si se puede prolongar hasta los 2 años, pues también tendría el mismo beneficio, como te digo, la menor exposición a estas hormonas, a, a que estas hormonas puedan actuar de manera nociva en las células mamarias de las mamás, ¿no? Listo. Muchísimas gracias, Flor. Muchas gracias por tu participación. Hemos aprendido sobre el cáncer gracias a la licenciada Flor Mirabal. Y ahora, antes les vuelvo a recordar, por favor, si pueden llenar la encuesta que está en el chat del Zoom y también en las redes sociales, por favor, si nos pueden ayudar con llenando esa encuesta. También he visto una pregunta sobre cómo hacer el proceso para ganarse la constancia. No sé, quédense hasta el final. Yo les voy a contar cómo y todos los detalles. Ahora quiero contarles que viene ahorita el taller del uso de datos abiertos y Machine Learning. Y quería comentarles de que en la parte, cuando vemos la parte de datos, ¿no? Ya vimos esta primera parte para entender el cáncer, ahora vamos a ir al ejercicio práctico usando Machine Learning, utilizando el dataset de FISAL. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos sobre que del Machine Learning específicamente, hablamos de que hay 3 tipos de Machine Learning que engloban la mayoría de las técnicas, que estamos hablando del supervisado y el no supervisado. El supervisado tiene que ver con los modelos predictivos y el no supervisado tiene que ver con búsqueda de patrones. Y me complace presentarles a ustedes a Sebastián Urdanegui. Él es uno de los ganadores del Datatón Exprésate Perú con Datos 2023 y además fue una de las personas, es más, es la única persona, yo creo que es una tremenda medalla y un tremendo lujo de tener aquí a Sebastián, porque él ha recibido la felicitación por redes sociales del top número 1 en inteligencia de negocios, de Business Intelligence, Bill Schumarzo. Así que, Sebastián, muchas gracias por estar aquí. El set es todo tuyo. Muchas gracias, Alma, por la presentación. Muy buenas tardes con todos los presentes. Me dan un minuto para poder compartir la pantalla. Perfecto. Empecemos. Muy buenas tardes con todos. Como bien me presentó Alma, soy Sebastián Urdanegui. Tengo una certificación como analista de datos y en el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hacer un análisis de datos y una aplicación de algoritmos de Machine Learning no supervisado CAMINS sobre las condiciones de coberturas oncológicas que publicó FISAL. En primer lugar, vamos a empezar con el análisis de datos.
En este momento contamos con un historial de 18 meses de atenciones oncológicas y que en realidad, más que visualizar el gráfico, podemos tener información muy relevante sobre estos datos. Por ejemplo, tenemos que las atenciones oncológicas fueron más altas en el segundo trimestre del presente año y también en mayo y noviembre del año 2022. Y algo que sí me llamó la atención es que si nosotros comparamos enero del año 2022 hasta junio del 2023, aproximadamente año y medio, podemos observar que hay un crecimiento en valores absolutos que pasaron de 34.000 casos a 47.000 casos en junio del 2023. Ahora vamos a desagregar esa información, esa historial total, a las atenciones oncológicas derivadas por las mujeres y los hombres. Empecemos con las mujeres, ¿ok? Se cuenta con una información de 600.000 atenciones. Y podemos visualizar, en primer lugar, que el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino abarcan el 75% de las atenciones realizadas entre el año 2022 y el primer semestre del presente año. La leucemia tiene un costo mayor, casi 5 veces que el cáncer de mama y el cuello uterino. ¿Y cómo lo podemos visualizar en el gráfico? Por un lado, el lado izquierdo tenemos el porcentaje de atenciones en el cual se visualiza que el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino abarcan el 75%, pero en el extremo derecho podemos visualizar el costo promedio por cada uno de las diferentes enfermedades. Y aquí hay que precisar que la leucemia, en el sexo femenino, en las mujeres, abarca el 8.6%. Sin embargo, es aquella enfermedad que tiene un mayor monto promedio de atención, que está alrededor de los 700 soles. Un dato muy, muy, muy interesante. En la siguiente tenemos las atenciones oncológicas de los hombres. Y bueno, como todos sabrán, puede afectarnos en mayor medida en el cáncer de próstata. Sin embargo, al analizar los datos, se puede observar que la leucemia es también una de las causas que conforman el 60% entre el cáncer de próstata y la leucemia de las atenciones oncológicas que se han llevado a cabo hasta el momento. Y también que la leucemia tiene un costo mayor en hombres, 5 veces más que el de próstata. O sea, es brutal esta información porque si sabemos que el cáncer de próstata es el que afecta más a los hombres, y ahora hemos descubierto que la leucemia también es un factor muy importante a tomar en cuenta para la prevención de los hombres, también descubrimos que el costo de la leucemia es mayor que 5 veces más que el de próstata. Es súper interesante estos datos que se descubren al analizar poco a poco la data de FISAL. Y ahora vamos a proceder a realizar una comparativa entre el sexo de la mujer y de los hombres. Entonces, aquí más que todo nos enfocamos en analizar aquellas enfermedades que son no biológicas y que pueden ser comparadas, por ejemplo, la leucemia, que tiene 3 veces más incidencia en los hombres que en las mujeres. Entonces, podemos preguntarnos qué es lo que nos puede estar afectando a nosotros como hombres y qué es lo que podemos hacer para prevenir este tipo de cáncer frente a las mujeres. Adicionalmente, la linfoma también es más del doble en los hombres que en las mujeres. Y por último, el cáncer de estómago y de colon, que es el doble en los hombres con respecto a las mujeres. Aquí también puedo soltar una pregunta al aire y consultar si es que las mujeres tal vez tengan una mejor alimentación que los hombres, porque son menos propensas a contraer el cáncer de estómago y colon. Entonces, considero que estos datos de FISAL podemos ir profundizando
acompañado de la teoría que nos comenta la especialista Flor, y poder sacar insights mucho más valiosos y contribuir al cambio social y al cambio en la salud. Ahora voy a presentarles las atenciones oncológicas con respecto a los hombres y las mujeres, dividido por el segmento de edad. Y aquí básicamente lo más interesante es que la mujer concentra el 60% de las atenciones en sus 40, 50 y 60 años de edad. Y el hombre concentra el 40% de sus atenciones en sus 60 y 70 años de edad. Esto tiene algo, está muy relacionado con lo que comentó la especialista Flor, que es en la etapa de envejecimiento es más propenso que las personas puedan contraer cáncer y deberían realizar un chequeo preventivo. Aquí vamos a hacer una precisión, y es que tal vez puedan visualizar que los hombres en el segmento de edad de hasta 17 años es mayor que el segmento de las mujeres. Por ejemplo, el segmento de hasta 11 años, en los niños han ocurrido 12% de atenciones, mientras que en las mujeres 3%. Eso es que quiere decir que los niños tienen casi 3 veces más de cantidad de atenciones, medidos en porcentajes, que las niñas. Y toda esta relación en el segmento de edad de los niños, de los jóvenes, se cambia, se invierte en la etapa de la adultez, para volver a invertirse en la etapa de la vejez. Es muy interesante todo lo que podemos ir obteniendo tras analizar estos datos, y que en estos momentos se están transformando en información muy valiosa para posteriores estudios y para el reto que se viene, y puedan, pues, contribuir al cambio en la salud. Ahora, luego de realizar este análisis muy profundo de datos, y que en realidad es muy revelador con respecto a los insights que se han obtenido, voy a explicarles cómo es el proceso de la creación de un algoritmo de Machine Learning no supervisado K-means. ¿Qué es Machine Learning? ¿Qué es un algoritmo no supervisado? Es un método de agrupamiento que busca dividir un conjunto de datos en K grupos basándose en la similitud de las observaciones que hay entre sí. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en este caso tenemos el dataset de todos los pacientes de atenciones oncológicas. Ok, lo que va a hacer este modelo no supervisado es agrupar por clusters a cada uno de los pacientes. Por ejemplo, el paciente X está muy relacionado con el paciente Y por la edad, por la condición socioeconómica, por el grado del cáncer que tiene o el tipo de cáncer que presenta. Entonces lo vamos a ir asociando poco a poco y vamos a construir clústeres, que son grupos basados en las características similares que tienen cada una. Y Sebastián, ¿pero por qué debemos aplicar este algoritmo de Machine Learning no supervisado? Supongamos que tienes información sobre las atenciones de coberturas oncológicas brindadas a todos los pacientes y deseas conocer qué relaciones existen entre sí, pero no sabes qué características pueden definir cada grupo. Por ello, K-means analiza y agrupa a los pacientes de manera que aquellos con características similares estén en el mismo grupo, facilitando la identificación de patrones relevantes en los tratamientos oncológicos. Y aquí es algo que me gustaría mencionar. Por ejemplo, tú puedes estar trabajando en un hospital, ¿ok? Y tienes a 5 pacientes de atenciones oncológicas y deseas saber cuál es la relación que hay entre estos pacientes. Puedes acercarte a ellos, puedes conversar con los médicos y obtener esa información que te permita a ti decir, ok, este grupo de pacientes de 5 personas tienen cáncer debido a que en su juventud tal vez consumieron demasiado alcohol, demasiado tabaco, no tuvieron una buena alimentación, no salieron a hacer ejercicio, o tal vez sí. Entonces, puedes hacerlo, pero imagínate que no tengas 5 pacientes, sino tengas 1000, o 10.000, o 100.000, o 1.000.000 de pacientes. Es imposible realizar una conexión entre todos los pacientes. Y justamente ahí es donde entra el algoritmo de Machine Learning no supervisado K-means, para decirte, ok, dame todos los datos que tengas, yo me voy a encargar de construir estas conexiones
estos patrones que a simple vista un ser humano no puede visualizarlo. Antes hay que empezar con cuáles son los pasos previos que debo aplicar al construir un algoritmo de K-means. Y lo primero es limpiar los datos del dataset. Mayormente los datasets no están perfectamente listos para ser utilizados en los algoritmos, no solo de K-means, ¿ok? De todos los modelos de Machine Learning e inteligencia artificial, ya sean supervisados o no supervisados. Y Sebastián, ¿en qué consiste limpiar los datos del dataset? Primero, eliminar duplicados. Segundo, remover columnas innecesarias. Por ejemplo, cuando descarguen los datos del Portal Nacional de Datos Abiertos para el concurso, para el reto, podrán observar que en una de las columnas de FISAL existe la columna de ubigeo y que para mi análisis en realidad no es tan relevante. Entonces, tal vez sí es relevante si deseas utilizar un análisis geoespacial, pero en este caso no, entonces yo procedo a retirarlo, a excluirlo y quedarme con aquellas columnas, aquellas variables que son importantes y que considero relevantes. Luego, remover outliers o valores atípicos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tienes tu conjunto de datos de pacientes oncológicos, ¿ok? Y supongamos que el promedio de edad es de 80 años, ¿ok? Pero también tienes la minoría de personas, tienen, no sé, 100, 120 años. Eso distorsionaría tus resultados y no serían fiables, porque esa pequeña minoría al promedio le va a afectar. Entonces, es mejor retirar esos valores atípicos y lo puedes realizar a través de un diagrama de cajas y ahí van a poder observar cuáles son esos valores que deberían retirarse. Luego es escalar los datos. Más adelante les voy a explicar rápidamente cuáles son estos dos métodos que existen de Standard Scaler y One-Hot Encoder y la reducción de dimensionalidad. Luego de realizar esta limpieza de los datos, pasamos a la aplicación del algoritmo de clasificación K-means. Y por último, analizamos los datos que nos ofrece este modelo y presentamos nuestra información. Como les había comentado, el Standard Scaler es como un ajuste automático de la escala de tus datos, ¿ok? Imagina que estás midiendo la altura en metros y el peso en kilogramos, pero quieres que ambos estén en la misma escala. Esto es lo que hace la metodología de escalar los datos de forma estandarizada. Luego, el One-Hot Encoder es una técnica de etiquetar automáticamente categorías. Por ejemplo, en nuestro dataset podemos tener una columna con los valores de viven en el área urbana o viven en el área rural. Entonces, lo que hace el One-Hot Encoder es categorizar estas variables, estas filas, en valores de 1 y 0 que el modelo va a poder entender. Y por último, el análisis de componentes principales. Aquí básicamente es claro que existe una matemática detrás, pero lo que quiere hacer esta metodología es, por ejemplo, si tú tienes 20 variables y sabemos que los modelos pueden no ser tan fiables si es que nosotros si es que nosotros incrementamos la mayor cantidad de variables, entonces lo ideal sería reducir la cantidad de variables que estamos tomando en cuenta, pero que capten la mayor dispersión de nuestros datos, para así tener un modelo que sea muy fiable en cuanto a resultados. Es importante visualizar ciertas métricas que nos permitan y nos guíen en si estamos haciendo lo correcto en nuestra construcción del algoritmo de clustering. Por ejemplo, tenemos la varianza acumulada explicada por X factores. Esto básicamente es una medida que indica cuánta información se conserva al seleccionar cierto número de componentes principales en lugar de la totalidad de las características originales. En el eje X tenemos los factores que son las variables y en el eje Y tenemos la varianza acumulada. Para este modelo y en este gráfico se ha utilizado dos variables específicas, que es el monto bruto y la edad. Entonces, como tenemos dos variables, vamos a obtener que estas dos variables, estos dos factores, capten el 100% de nuestra varianza acumulada. Luego, tenemos el método del codo. Esta es una técnica utilizada en el algoritmo de K-means para determinar el número óptimo de clusters. En el eje X tenemos los grupos y en el eje Y tenemos la inercia, que es más que todo la suma de los cuadrados
entre los diferentes puntos de los datos con respecto a su centroide. ¿Qué es lo que se debe hacer en este método del codo? Ver el gráfico y escoger el punto en el cual la curva se empieza a formar el codo. Ese punto nos va a indicar la cantidad de grupos que debemos elegir para aplicar el K-means. Cabe resaltar que K-means no te construye por sí solo las agrupaciones. Tú debes indicarles cuántos grupos deseas obtener. Y este método del codo está relacionado con el Silhouette Score, que es el rendimiento general del modelo. Este Silhouette Score es una métrica que evalúa la coherencia de los clusters que está obtenido durante K-means y que mide, por ejemplo, qué tan bien separados están los clusters con respecto a los otros. Y es importante resaltar que esta métrica no va de 0 a 100%, sino es que va entre -1 y 1. Y para este caso en específico, he obtenido un Silhouette Score del 57%, lo cual considero que es bueno para la separación. Y ahora tenemos los resultados preliminares. Esto es la agrupación que realizó el algoritmo de K-means con los datos que inserté, y se consideraron características numéricas como la edad media y el monto bruto promedio como aquellas que capturan el 100% de la variabilidad del modelo, y se eligieron 3 clústeres justamente porque en el método del codo nos indicó el gráfico que se debería coger los 3 grupos, y el Silhouette Score nos indica que es justamente aquel que se obtiene el mayor rendimiento. Y bueno, podemos visualizar que el algoritmo, la máquina aprendió correctamente a separar justamente en la edad de los 50 al grupo 0 de color azul, del grupo 1 de color gris y el grupo 2 que es el de color rojo. Y así rápidamente, para concluir, al evaluar a aquellos pacientes que tienen un monto bruto medio menor a 50.000 soles, se descubrió que el clúster 0, el color azul, y el clúster 1 están conformados por pacientes limeños en su mayoría, con tipos de seguros de SIS gratuito y SIS para todos. Por el contrario, el grupo 2, que es el clúster de color rojo, que tiene obviamente menor presencia en la cantidad de datos, tiene un monto promedio de 45.000 soles y una edad media de 24 años, es decir, son jóvenes. Y que el 86% de estos casos son del grupo de diagnóstico de leucemia, con mayor densidad en Lima y específicamente en el distrito de Surquillo, que es el 50% de los que se encuentran en Lima. Y el tipo de seguro más relevante en este clúster, número 2 de color rojo, es el CIS gratuito. Y con esto se ha desarrollado desde un análisis, desde una limpieza, análisis y aplicación del modelo de Machine Learning para futuros estudios, y quiero invitarlos a participar de este reto que ahora en un momento Alma nos va a comentar, y que cada granito de arena es muy importante. Utilicemos el Machine Learning y la inteligencia artificial en general, junto con los datos abiertos que nos proporcionan las instituciones públicas, para mejorar nuestra sociedad y contribuir en el cambio social. Y créanme que todo es posible si es que cada uno se lo propone. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Y solo una pregunta que me la están haciendo bastante es, ¿nos vas a poder compartir el código para poder compartirlo a todas las personas que se han inscrito y también publicarlo en nuestra página web? Sí, por supuesto. Les voy a brindar ahí el código para que puedan realizar las mismas prácticas e implementar sus propios modelos. Muchísimas gracias, Sebastián. Y ahora sí, mientras los vuelvo a invitar a que vayan llenando la encuesta, y voy a contarles en qué consiste el reto para que ustedes, porque me están preguntando mucho sobre, y ahora, ¿en qué consiste el reto? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Dónde va a estar grabada esta sesión? No se preocupen, esta sesión está siendo grabada y luego la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. Todas las personas que se han inscrito en el registro, les va a llegar un correo electrónico con toda la información, y adicionalmente lo vamos a publicar en las redes sociales de FISAL y de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y también en la página web que vamos a tener
exclusivamente de este evento donde vamos a cargar toda la información, cómo cumplir el reto, el video, el código que nos va a compartir Sebastián, y ustedes van a poder hacer este ejercicio. Así que lo primero es, y esa es una de las preguntas que también me han estado haciendo por el chat, es ¿dónde está el dataset de FISAL? El dataset de FISAL está en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos y se llama así, Atenciones de Cobertura Oncológica, periodos 2022-2023, del Fondo Intangible Solidario de Salud. Esta es la foto donde ustedes van a encontrar. Aquí ustedes van a encontrar el dataset que es del 2022 y del 2023, el diccionario de datos y los metadatos. Así que para este reto tienen que utilizar este dataset de atenciones de cobertura oncológicas de FISAL. Lo segundo es que deben ustedes, una vez que han hecho el ejercicio, ojo, el ejercicio ustedes pueden hacer desde lo más básico, como lo mostró en la parte inicial Sebastián, cómo llegar a replicar. Si alguien de ustedes dice, yo he agarrado el código de Sebastián y lo he corrido en mi computadora, es un código abierto de Python, entonces si ustedes lo corren, es un software gratuito, lo pueden descargar, lo corren, entonces van a tener los resultados que ha hecho, van a replicar el ejercicio que ha hecho Sebastián, así que también vale replicar el ejercicio de Sebastián, así que, y si ustedes quieren de repente hacer otros análisis, utilizar otra técnica de Machine Learning, todo es bienvenido, desde el análisis más básico hasta el análisis más complejo, ustedes están libres y siempre tienen que utilizar este dataset de FISAL. Entonces, tienen que ser, una vez que ustedes hagan el ejercicio, lo tienen que publicar en las redes sociales. ¿Y cuáles son estos lineamientos para la publicación en redes sociales? Pueden utilizar cualquier red social, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Basta que esté publicada en una red social y ustedes ya están a un paso de ganarse la constancia. Deben utilizar el hashtag yo uso datos abiertos y, importante, etiquetar a FISAL y etiquetar a la Secretaría. No se preocupen que este archivo que ustedes están viendo aquí también va a estar colgado en la página web del evento y además también se los vamos a compartir a todas las personas que se han inscrito a este evento por correo. Entonces, aquí están todas nuestras coordenadas, tanto de FISAL como de la Secretaría. Súper fácil. Hashtag yo uso datos abiertos y etiquetar a FISAL y a la Secretaría. Ponen una foto de sus gráficos, de las cosas que ustedes han encontrado y una pequeña redacción, una pequeña conclusión o recomendación, ¿no? Entonces, yo he encontrado esto, recomiendo tal cosa. Y importante, una vez que ustedes han hecho su publicación en el post, el último paso es que ustedes llenen un formulario de registro de que ustedes han utilizado este dataset y han hecho su ejercicio. Entonces, ahí les vamos a pedir sus datos personales y vamos a pedir que pongan como evidencia el link de su post donde han utilizado. Por ejemplo, si lo publican en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, o lo publican en todas las redes sociales, también vale. Ustedes publican ahí y nos copian el enlace en las cajitas que nosotros les vamos a dejar para que ustedes lo coloquen. Importante, no debe ser una historia, tampoco una foto, tiene que ser un post. ¿Por qué? Porque los posts, las historias usualmente duran 24 horas, entonces no nos va a dar el tiempo para nosotros, o sea, no la vamos a lograr ver si ustedes lo publican como historia. Tiene que ser un post. Entonces, recuerden, tienen hasta el domingo 26 de noviembre para cumplir el reto. Revisan el dataset de FISAL, analizan la información, identifican un hallazgo, lo publican en sus redes sociales, llenan el formulario. Este formulario también va a estar publicado, se los vamos a compartir por redes sociales, emailing para los que se han inscrito, y va a estar también en la landing, ¿no? Y para el 7 de diciembre, ya todos los que han hecho el reto van a recibir su constancia de participación. Muchísimas gracias. Yo les animo a que todos ustedes
hagan este reto en beneficio de todos. Nadie estamos libres de esta enfermedad o tenemos a alguien cercano con este problema. Así que les invito a que utilicen el poder de los datos para contribuir con el país. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Hasta luego. Chao. Compunche Perú, Gobierno del Perú.